¿Qué tal, mis amados hermanos? ¿Cómo han estado? Gracias a Dios, porque es de suponerse que no ha habido contratiempos en la iglesia. Hemos estado bien de salud, refiriéndome a la situación que vivimos. Algunos malestares que ya de por sí los traíamos, pues ahí siguen, pero Dios es fiel y Él sabrá a su tiempo cuándo habrá de quitarnos toda clase de enfermedad y dejar nuestros cuerpos limpios, saludables, en buen estado, y continuar con esta hermosa carrera que Dios nos ha dado. Es nuevamente un gozo para mí traer el mensaje de Dios, y que permita el Señor que seamos edificados por su palabra. Y doy gracias a nuestro pastor por esta oportunidad de fin de mes para presentar la predicación y así estar bien contentos de que no nos puede faltar el alimento espiritual. Vamos a orar pidiendo al Señor su dirección. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo de estar juntos en armonía, aunque separados en cierto sentido, materialmente hablando. Pero estos medios que han sido una bendición nos permite unirnos en la meditación de este tiempo que vamos a disponer, y que deseamos que con toda reverencia y con toda gratitud y gozo delante del Señor podamos reconocer que Él ha sido para nosotros nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en cada tribulación. Toma pues este tiempo en tus manos, Señor, y permite bendecir a tu siervo para hacerlo con la seguridad de que tú lo vas a dirigir. En el nombre de Jesús y de tu Espíritu Santo. Amén. Abriendo nuestras Biblias, vamos a hacerlo en un pasaje del Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 25, de los versículos 32 al versículo 35. Voy a leer estos versículos y ustedes me seguirán con su oído o sus Biblias, y ahora con sus celulares, si se puede. Dice la palabra del Señor: y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Esta es una historia formidable, y quiero decirles que el título de la meditación de este día es: ¿qué reacción tenemos cuando Dios evita
que cometamos errores graves. ¿Cuál es nuestra reacción? Este va a ser un tema muy entendible, por cierto. No necesitamos buscar algún argumento para reforzar la meditación de la palabra de Dios, porque es un pasaje bastante sencillo. Y vuelvo a repetir el título. ¿Cuál es nuestra reacción cuando Dios realmente interrumpe o evita que cometamos errores grandes y a veces afectando a otros? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Se ha puesto a pensar alguna vez? Esta historia es una historia bastante de diferentes matices. Tiene de todo. Probablemente usted ha leído este capítulo tan interesante. Tiene algunas facetas que también nos permite a usted y a mí aprender y aplicar y darnos cuenta en nuestra vida diaria cuál es nuestro actuar. Tiene, por ejemplo, mucho de romanticismo, algo que, querramos o no, nos estamos dando cuenta que se está perdiendo esta característica tanto del hombre como de la mujer. ¿Cuáles han sido los motivos? Pues es un innumerable de detalles y de cosas que han evitado que seamos un tanto románticos. Se está perdiendo por completo. Siempre he pensado que un buen detalle para mostrar nuestro romanticismo es cuando sentimos tanto gozo, no solamente para nuestra esposa y esposo, sino para nuestro hijo, nuestra hija, nuestro sobrino, quien amamos entrañablemente, y ya sea con un pequeño presente o una flor vamos y mostramos un rostro de felicidad al vernos complacidos con la presencia de ellos. Ya se está perdiendo, ya no lo estamos, ni siquiera en la música secular lo estamos viendo. Cuando algunos andábamos ahí todos enamorados y algunos todavía con un pie o los dos en el mundo, gustábamos de llevar serenata a ciertas horas de la noche, oír una música agradable, y era un hermoso presente de romanticismo. Entonces sí estarán de acuerdo conmigo que poco se practica en este tiempo. También tiene bastante de felicidad, pues eran hombres y mujeres que estaban en el entorno de un matrimonio, dice la palabra de Dios, rico. Había muy seguido fiestas para celebrar algo que ellos consideraban de mucho júbilo, de mucha estima, en fin. Y había comida, como no tienen idea, había incluso bastante vino para emborracharse, disipaban mucho en cuanto a la misma carne, diríamos, sin asomarse una pequeña experiencia de espiritual. Porque este hombre del Carmel, Nabal, tenía bastantes propiedades y era un hombre completamente rico. Así lo dice en versículos anteriores. Entonces, parece ser que
la riqueza era motivo de felicidad. Pero también había y hubo en este pasaje que nos narra la palabra de Dios bastante lujuria. Había mucha disipación, había tanta lujuria que la verdad era un matrimonio, una familia bastante corrompida. Y todo esto llegaba después de todo a una característica más, que era tragedia. Oigan bien, tragedia. Algo que iba a resultar trágico, que iba a enlutar familiares, que iba a hacer algo bastante fuera de lo que es la felicidad y lo que es el romanticismo y todo ello. Entonces, vemos aquí en estos versículos que anteriormente habla la palabra del Señor y dice el versículo 2 de este pasaje: y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Dice ahí lo que les comentaba anteriormente, un hombre bastante rico. El versículo 10 de este capítulo dice: y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de su señor. Resulta que había una crisis. Entonces David envía a unos jóvenes a este personaje, Nabal, para pedirle apoyo, ayuda, víveres, seguridad, etcétera. Pero en lugar de, puesto que David había ayudado a que toda esta riqueza no fuera ultrajada por quienes los estaban acosando constantemente, David protegió mucho la riqueza de Nabal. Pero la ingratitud que se asoma aquí en este pasaje de la palabra de Dios, y entonces David, al enviar a estos jóvenes para solicitar de Nabal esta gran necesidad, responde con palabras muy de ofensa para el rey. Oigan bien, para el rey. Y dice aquí en este versículo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Como diciendo, a mí el rey no me importa, ni lo conozco, ni sé quién es. ¿Qué situación tan empobrecida de una reacción de este hombre Nabal? ¿Cómo es que no podía saber de quién era realmente el rey David? Luego, en el versículo 25, dice la palabra del Señor en esta porción bíblica, y vamos a leer: no haga caso ahora mi Señor de este hombre. Oigan bien cómo le dice, perverso, de este hombre perverso, su propia esposa. Dice, no haga enojo, no haga coraje de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, que quiere decir necio, así él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahí aparece ahora la esposa de Nabal, que es Abigail. Así es de que
estos versículos nos muestran una característica muy especial en este hombre Nabal. Dice la escritura que era un hombre rico, que era un hombre sin ninguna moral, un hombre pues muy común, en fin, que no daba respeto al rey, y algunas otras características más. Ahora, yendo precisamente a meditar más directamente en el pasaje que nos ocupa en este día, quiero decirles que algunos de nuestros errores más grandes que pueden ocasionarse en nuestras vidas son impedidos por Dios. Él los detiene. Qué maravilla del Señor cuando el Señor nos hace un alto, porque humanamente no hemos podido ver las consecuencias de nuestros errores. Dice la palabra del Señor ahí en el libro de Santiago. Vean sus Biblias, hermanos, y vamos a ver lo que dice en el capítulo 5, el versículo 20 de Santiago. Vamos a encontrarlo si ya tienen sus Biblias, y luego leeremos este pasaje de Santiago. Dice la palabra del Señor, vuelvo a repetir, capítulo 5, versículo 26. Así dice la palabra de Dios. 20. El 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La primera parte, dice el Señor en este versículo, haga volver al pecador del error de su camino. ¿Qué cosa? Ustedes ya oyeron lo que dice ahí la palabra del Señor. Pues quiero decirles que hay ocasiones en que no nos damos cuenta cómo obra maravillosamente el Señor. Simplemente es nuestra reacción tan humana y tan carnal. Cuando motivados por el enojo, por el coraje, como en el caso que estamos viendo del rey David, no hay otra forma más que hacer lo indebido, pero ahí está Dios para evitarlo. Yo me acuerdo hace algún tiempo cuando platicaba con unos jóvenes de la Sierra Mazateca, y en este tiempo de persecución, porque había persecución, al menos allá en San Jerónimo, platicaban después de su conversión estos muchachos y decían, ¿sabe, pastor, que íbamos a cometer un gran error porque no medíamos las consecuencias de nuestra incredulidad? No medíamos las consecuencias de nuestros errores. Habíamos juntado la dinamita suficiente para hacer volar el templo católico. Ya era un hecho que lo íbamos a hacer. ¿Se imaginan en qué problemas se iban a meter estos muchachos? Aparte de ser un problema federal. Dice, pero a tiempo llegó una doctora, comenzó a hablarnos del amor de Dios y llegamos a conocer la palabra del Señor. Él nos salvó, nuestro Señor nos salvó. Y en esa salvación reconocimos después
que este iba a ser un gran error para nuestro pueblo, consecuencias para la familia y para nuestro pueblo que nunca se iban a olvidar. Pero Dios intervino a través de esta persona para que conociéramos a Cristo como nuestro suficiente Salvador. Dios, hermanos, evita que cometamos errores que pueden costar caro a otras personas, a otras gentes. También podemos observar de todo esto cómo podemos reaccionar ante los errores que son evitados por nuestro Señor y no perjudiquen a alguien más. Déjenme inventar un ejemplo. Hagan de cuenta que vamos a recibir nuestro sobre de paga por el salario de nuestro trabajo. Y en el transcurso de ahí de nuestro trabajo a nuestro hogar, nos sale un gasto imprevisto. Y no pensando, gastamos parte del salario. Y llegamos con nuestra esposa y le decimos, ¿sabes qué? Pues resulta que acabo de dar mi diezmo. Por lo tanto, te voy a dar esto nada más porque ya lo tomé. Y ahí podemos ver tan sencillamente que vamos con nuestro error, como Ananías y Zafira, a desafiar a nuestro Dios. Pero el Señor, hermanos, está viendo nuestros errores y nos puede marcar un alto. Pero supongamos que lo hacemos, ¿a quién perjudicamos? La economía de nuestra familia por una mentira que no está bien delante de nuestro Dios. Esto sale de mí, no lo tomen muy a pecho, pero es un ejemplo de cómo el Señor nos puede en ese trayecto bajo una tentación y de cometer un error que afecte precisamente nuestra economía familiar, lo evita el Señor. ¿Y cómo vamos a reaccionar? Hay por lo menos 3 cosas que debiéramos pensar en este tiempo, hermanos, de advertencia. La primera de ellas dice el versículo 32 de este capítulo que estamos leyendo, si lo vuelven a oír. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú, le habla David a Abigail, que me has estorbado o impedido hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Vean la reacción del rey David. Una reacción de él que solamente se produjo en el tiempo de la amargura, del tiempo del enojo, el tiempo de una reacción violenta para cometer asesinatos, sin duda, de hombres que trabajaban con Nabal y que probablemente ni siquiera estaban tomando en esa fiesta grande, pero iban a ser muertos por la mano de David. Qué tremendo, ¿verdad, mis amados hermanos? Hogares enlutados, huérfanos que iban a quedar, la economía de la ciudad y de estas familias, en fin, un desastre completo. Pero Dios usa en este caso a Abigail, una esposa sensata, que está buscando no el juicio del hombre, sino está buscando la voluntad de Dios. Y esa debe ser nuestra reacción. David, dice la Escritura, que bendice a Dios por haber enviado a Abigail. Le da gracias a Dios y le dice: Señor, gracias porque esta mujer fue el medio
para que mis manos no se mancharan de sangre. Y bendito sea el Señor, tal vez no lleguemos hasta allá. Tal vez no tengamos una experiencia parecida a la de David, pero sí a veces nuestros errores causan amargura en nuestra vida personal. David bendice a Abigail por haberle encontrado. ¿Cuántas personas han estado a veces a nuestro encuentro y estamos siendo bendición para ellos? En mi experiencia también de un hombre que realmente ya no tenía deseos de vivir, y cuando voy a orar con él y Dios se manifiesta y le devuelve la vida, lo levanta y lo hace sentirse seguro, y todo parecía que caminaba a la perfección, sus hijos creciendo, su esposa, su trabajo, etcétera. Y de repente, por una situación de desprecio, creo yo, se colgó del techo de su casa, dejando a su esposa, a sus hijos huérfanos, con una situación de la gente que observa y ve y dice y comenta. Amados hermanos, dice la palabra del Señor que David bendice a Abigail por haberla encontrado en su camino. Y permita el Señor que algún día, tal vez ni nos vamos a dar cuenta, o usted lo ha observado y ha sido una Abigail en el camino precisamente de los errores grandes, tremendos, que perjudican a nuestra vida personal. Nuestro agradecimiento tiene que ser de una reacción positiva delante de Dios. Miren lo que dice el Salmo 19. Vayan a sus Biblias y busquen en sus Biblias el Salmo 19. En este Salmo, el versículo 12, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Salmo 19, el versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Esta es una pregunta precisamente del salmista David. Otra vez David en escena. Y él dice en este versículo: ¿quién podrá entender sus propios errores? Esto quiere decir que a veces, aun cuando estamos conscientes de ello, no aceptamos que hemos cometido errores tremendos delante de nuestro Dios. Y el salmista dice: ¿quién podrá entenderlos? Y luego agrega: líbrame de los que me son ocultos, dice la palabra del Señor. Líbrame de los que me son ocultos, así lo dice el salmista. Pero la segunda característica de gratitud a nuestro Dios es reconocer que somos y debemos ser bendición para otros que andan muy cerquita en el abismo del error, que andan muy cerca de cometer errores tremendos y espantosos. Cuando éramos jóvenes, éramos muy atrevidos, éramos realmente jóvenes sin control, aun cuando tendríamos nuestros padres bastante enérgicos y que no pasaba de una tunda, que nos daban por cometer ciertos errores, como de empinarse una copa o de fumarse un cigarrillo o de decir malas palabras. No pasaba más que de una tunda tremenda, pero aún así seguíamos cometiendo errores. Y en este tiempo, hermanos, ¿cuánto reconocemos que haya habido gente que haya intervenido para que no
pudiéramos seguir cometiendo errores en nuestra vida y llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, David reconoce pues diríamos la sabiduría de Abigail y la ayuda personal de ella. Reconoce el escritor la sabiduría de esta gran mujer y su ayuda. David reconoce la intervención de Dios a través de ella. David reconoce lo que Abigail, oigan bien, mis amados hermanos, lo que Abigail había hecho por otras personas a las quien le servían, pero a la vez Abigail les amaba y les conocía que era gente trabajadora, que arrastrados por la concupiscencia de Nabal estaban a punto de perder la vida. Y dice la palabra de Dios en el versículo 35 de este hermoso capítulo. Vean ahí en su Biblia para recordar. Y dice el Señor: y recibió David de su mano lo que había traído y le dijo: David, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Esta es la reacción de David, una reacción de reconocer que Dios la usó para que no cometiera este error garrafal. Bendito sea el Señor, porque debemos ser instrumentos y tenemos que en nuestra escasa, diríamos en nuestra escasa preparación, o en nuestra mucha preparación, o en lo poco, en lo mucho que sabemos o tenemos experiencia, tenemos que reconocer y de hacer que nuestras vidas sean bendición. Y si somos reconocidos como David, le demos la honra al Señor por esta oportunidad. Y lo último que encontramos en este pasaje de la palabra del Señor es una actitud de comportamiento precisamente del propio David. El comportamiento dice: te he tenido respeto. David, dice la Escritura en este versículo, que recibe la ofrenda de Abigail. Ahí en sus Biblias, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, el versículo 8, déjenme ver si es Mateo 19, creo que sí. Busquemos nuestra Biblia, 19:8. Dice la palabra del Señor, 9:8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Este pasaje de Mateo está reforzando lo que ahora muestra en esta actitud del rey David. Y le dice: te he tenido respeto. ¿Cuál sería la reacción humanamente hablando de David? Que era un hombre de ley, era un hombre de experiencia fuera a veces del control de Dios. ¿Para qué lo vamos a ocultar? Es la realidad. Ustedes saben que él y Salomón se pintaban solitos para tener un montón de concubinas. Mujer que veían hermosa, mujer que la obtenían. Pero eso fue allá. Pero cuando viene la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo, y cuando viene la salvación a través de Él, y cuando viene el Señor para evitar que cometamos errores, y déjenme decir la palabra tan tremenda que desde tiempos antiguos se ha dejado oír y sentir, que es la infidelidad, o sea, el pecado precisamente
tan común de adulterio que conocemos, cuando hay gente que se ufana de que es un gran galán conquistador. Nadie, creo yo, que pudiera llegarle a los talones de David y de Salomón. Pero dice claramente lo que leímos ahí en Mateo: por la dureza de vuestro corazón. La dureza precisamente del corazón de David, que le lleva a clamar a Dios y le pide que Él perdone sus errores. Esto es grato delante del Señor. David, hermanos, en este momento le ofrece paz y protección a Abigail. David escucha y respeta precisamente a Abigail. Hermanos, la conclusión que nos da el Señor en esta noche, o en este día, perdón, debemos reaccionar con agradecimiento a las personas que nos han ayudado a evitar errores tremendos en nuestra vida. Y el capítulo termina y luego sigue más romanticismo, porque luego dice ahí la palabra del Señor: y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete del rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente, ¿qué, hermanos? Digamos la palabra más común, estaba borracho, dice en algunas traducciones. Aquí dice ebrio, más suavecito, pero dice estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. La prudencia nuevamente, borracho hasta el tope. Hermanos, ¿quién iba a entender esta clase de consejos? ¿Quién iba a reconocer errores como estos y en las cosas que llevaba Abigail? No me lo pregunten, esto es de Dios. Y dice que llevaba dos, ¿qué dice ahí? Cueros de vino, algo así. Con razón había mucha borrachera. Hace unos días abrieron las tiendas y dieron la noticia de que había ya cerveza suficiente para los que quisieran comprar. Y se notaron las filas largas, tremendas, para comprar cerveza y emborracharse. Qué tremenda la experiencia que se tiene en esos tiempos también. Y luego sigue hablando y dice: pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y vean lo que sucedió. Se desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. En este caso diría yo un infarto tremendo. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. En esta conclusión, vamos a decir que Dios tiene la última palabra para enseñarnos, para ponernos precisamente en el lugar correcto de nuestra actitud ante nuestros errores tremendos de la vida. Es nuestro Dios quien determina un juicio determinante. Y dice la palabra del Señor que murió Nabal precisamente en tan pocos días. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en su asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. Como que se cierra el telón de una escena de tragedia, de lujuria, de grandes orgías, en una escena de romanticismo. No me pregunten, porque después de todo, hermanos, este es el plan de Dios, hoy y siempre. Y permite el Señor que cuando estemos en esa situación
de levantar la mano a alguien que no es correcto para golpearlo, sea su hijo, sea su esposa, sea su esposo. Piénselo, porque hay errores que se cometen en nuestra vida. Hay errores que cometemos que perjudican a otras personas. Este hermoso capítulo es una gran lección para que nosotros aprendamos a tener una reacción positiva delante de Dios y primeramente decirle a Él: Señor, gracias porque me has librado de cometer este error, como lo dijera el propio David, de derramar sangre y enlutar varias familias. Dios nos cuide y Dios vigile nuestros pasos y Dios nos permita que no cometamos errores que perjudiquen inocentemente a otras personas. Padre, bendícenos en nuestra vida cotidiana. Bendícenos, Señor, en nuestro caminar. Y si nuestros errores están, Señor, sirviéndose en nuestra mente, permite darnos sabiduría. Y si es posible que encontremos ayuda como le sucedió al rey David, encontrar una mujer de sabiduría, sensata, por los errores tan tremendos de su esposo y ser el obstáculo que le impidiera que sus manos se mancharan de sangre. Y aun cuando esto más adelante sucede o anteriormente en otros capítulos y en la vida misma de David, de cometer errores como con Urías y con tantos otros personajes que vemos en nuestras historias, aprendamos que David siempre estuvo buscando el perdón de Dios. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a llevar una vida tranquila delante de ti. Bendiga nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todos, Señor, nuestros amigos, para hacerles ver que los errores cuestan caro, hasta la propia vida. Gracias, Señor, y bendigas a tu iglesia y a todos los que estamos, Señor, conscientes de que tú eres nuestro Dios y eres también nuestro Rey. Bendito seas, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, y de tu Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.